Hace 15 años, en un pequeño pueblo de Castilla donde los veranos eran eternos y los secretos morían con el sol, el amor entre Clara y Javier se desvaneció sin dejar rastro. Él, su primer y único amor, desapareció de su vida de la noche a la mañana, dejando solo una carta fría y un silencio que pesaría como una lápida. Durante más de una década, el caso de su corazón roto fue un misterio sin resolver, una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Para Clara, la pregunta de por qué el hombre que le prometió todo la abandonó sin una explicación real, se convirtió en el fantasma que la persiguió en cada lienzo que pintaba. Hasta que una tarjeta de crédito rechazada en un exclusivo café de Madrid en el momento más humillante de su vida lo cambió absolutamente todo. ¿Cómo es posible que una verdad tan devastadora, capaz de redefinir el pasado y el futuro, permaneciera oculta durante tanto tiempo, dictando el curso de dos vidas que, en el fondo, nunca dejaron de buscarse? Antes de contarte cómo un simple gesto de generosidad en el peor momento posible desató una cadena de revelaciones que nadie podría haber anticipado, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte cómo este reencuentro casual destapó un secreto familiar guardado bajo llave durante 15 años, demostrando que a veces el destino tiene una memoria mucho más larga que la nuestra, y siempre, tarde o temprano, vuelve para cobrar sus deudas pendientes. Para entender la magnitud de esa herida, hay que viajar a Madrid, 15 años después de la ruptura. Clara, ahora con 32 años, era una pintora con un talento innegable, pero con una cuenta bancaria que rara vez salía del rojo. Vivía en un pequeño apartamento que también era su estudio, un espacio caótico impregnado del olor a trementina y a sueños aplazados. Cada pincelada en sus lienzos era una explosión de color y emoción, un reflejo de un mundo interior vibrante, pero sus ojos a menudo delataban una melancolía persistente. La sombra de Javier no era solo un recuerdo, era una pregunta sin respuesta que había moldeado su desconfianza en el amor y en sí misma. Se había convencido de que no fue suficiente, de que algo en ella provocó esa huida inexplicable. Mientras tanto, a pocos kilómetros de su estudio, en un rascacielos de cristal que arañaba el cielo de la capital, Javier, con 33 años, dirigía un imperio tecnológico. Era la encarnación del éxito, pragmático, analítico y con una fortuna que le permitía cualquier capricho. Su vida era una sucesión de reuniones, viajes en jet privado y apariciones en revistas de negocios. Sin embargo, quienes trabajaban cerca de él notaban una frialdad, una distancia emocional que actuaba como un escudo. Nadie sabía que, tras esa fachada de control absoluto, se escondía un hombre atormentado por la culpa. El recuerdo de Clara era una habitación cerrada en su mente, una a la que se prohibía entrar, pero cuya llave siempre llevaba consigo, pesando en su bolsillo como un recordatorio constante del precio que había pagado por su éxito. Su historia no había comenzado entre el lujo y la precariedad de Madrid, sino en los campos de Castilla, bajo un cielo limpio y estrellado. Eran adolescentes, inseparables. Él, el hijo de un empresario local con grandes ambiciones. Ella, la hija de una familia humilde que la animaba a pintar sus sueños. Su amor era de esos que parecen predestinados, una conexión tan pura y profunda que todo el pueblo daba por sentado que pasarían el resto de sus vidas juntos. Él era su refugio, la calma que equilibraba su alma de artista. Ella era su inspiración, la única persona que veía al joven soñador que se escondía detrás de la presión de un apellido exigente. Compartían secretos en el río y promesas en los campos de girasoles, convencidos de que su futuro ya estaba escrito. Ese vínculo que parecía indestructible, fue amputado de la forma más cruel. Un día, después de un verano que había sido, como todos los anteriores, perfecto, Javier se marchó. No hubo una despedida, ni una pelea, ni una última conversación. Simplemente, desapareció. Unos días más tarde, Clara recibió una carta. Las palabras eran formales, distantes, casi corporativas. Hablaba de futuros diferentes, de oportunidades en el extranjero, de la necesidad de seguir caminos separados. No había ni un ápice del Javier que ella conocía en esas líneas. Era la carta de un extraño, un documento diseñado para aniquilar cualquier esperanza y cerrar la puerta con una frialdad calculada que la dejó rota, confundida y con una sensación de traición que se ancló en lo más profundo de su ser. Durante los primeros años la negación fue su único refugio. Revisaba la carta una y otra vez, buscando un código oculto, una señal de que todo era un error o una prueba terrible. Llamó a su casa, pero le dijeron que se había ido a estudiar a Estados Unidos y que no quería ser contactado. Sus amigos en común no sabían nada, o al menos eso decían. Poco a poco, la comunidad que los había visto crecer juntos, se sumió en un silencio incómodo cada vez que ella preguntaba.
La ausencia de respuestas fue casi peor que la propia pérdida. La incertidumbre se convirtió en una forma de tortura lenta, un veneno que minó su autoestima y la hizo cuestionar cada recuerdo, cada promesa, cada beso compartido. Con el tiempo, la resignación se instaló. Clara se mudó a Madrid para estudiar Bellas Artes, intentando construir una nueva vida sobre los escombros de la anterior. Se volcó en su arte, canalizando el dolor, la rabia y la confusión en sus obras. Sus cuadros eran aclamados en pequeños círculos por su intensidad emocional, pero ella sentía que una parte fundamental de su creatividad estaba bloqueada, encadenada a un pasado que se negaba a darle un cierre. La herida seguía ahí, latente bajo la superficie, una presencia constante que le recordaba que su historia de amor no había tenido un final, sino una interrupción brutal, un capítulo arrancado a la fuerza justo antes del desenlace. Javier por su parte cumplió con las expectativas, se graduó con honores, fundó su primera empresa y multiplicó la fortuna familiar. Se convirtió en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. Pero el éxito tenía un sabor amargo. Cada logro estaba manchado por el recuerdo de lo que había sacrificado. Se rodeó de lujos, de socios leales como Marcos, que solo conocían la versión oficial de su pasado, y de relaciones superficiales que nunca amenazaban con llegar demasiado profundo. Evitaba volver a su pueblo natal, y cualquier mención de su adolescencia era desviada con una habilidad perfeccionada a lo largo de los años. Vivía en una jaula de oro que él mismo había ayudado a construir, convencido de que no merecía la felicidad porque se la había arrebatado a la única persona que realmente le importó. Y así, durante 15 largos años, sus vidas transcurrieron en universos paralelos, separados por un abismo de mentiras y silencios. Ella, luchando por sobrevivir en un mundo que no valoraba su arte. Él, atrapado en un éxito que no le llenaba el alma. Ambos creían haber dejado el pasado atrás, enterrado bajo capas de nuevas experiencias y decepciones. No sabían que el destino, con su ironía afilada, ya había puesto en marcha los engranajes para forzar un reencuentro. Un encuentro que no solo los enfrentaría cara a cara, sino que los obligaría a confrontar la verdad que uno de ellos había guardado celosamente, una verdad tan poderosa que tenía el potencial de destruirlos por completo, o, finalmente, liberarlos. El primer año fue el más brutal para ambos, aunque lo vivieron en mundos opuestos. Clara, recién llegada a la Facultad de Bellas Artes de Madrid, se sumergió en un anonimato que le resultaba a la vez liberador y aterrador. Pasaba las noches en vela, no por las fiestas universitarias, sino porque el silencio de su diminuto piso de alquiler amplificaba el eco de las preguntas sin respuesta. Cada rostro nuevo era una oportunidad para olvidar, pero también una confirmación de que nadie la miraba como Javier lo había hecho. Se rodeó de un muro de escepticismo, convencida de que el amor era una farsa bien construida, una lección que había aprendido de la manera más cruel. Su arte se volvió más oscuro, más visceral, un grito silencioso que solo el lienzo parecía entender, pero que la dejaba igualmente vacía cuando la pintura se secaba. A miles de kilómetros, en una prestigiosa universidad de Boston, Javier se entregaba a una disciplina casi monacal. Sus compañeros lo veían como un prodigio, un joven con una mente brillante y una ambición de hierro, pero nadie se acercaba lo suficiente como para ver las grietas en su armadura. Se castigaba con jornadas de estudio interminables, utilizando el agotamiento como un sedante contra los recuerdos. Evitaba las relaciones personales, las conversaciones triviales, y cualquier cosa que pudiera recordarle la sencillez de la vida que había dejado atrás. La carta que le escribió a Clara, dictada casi palabra por palabra por su padre, la había memorizado como una sentencia. Cada éxito académico, cada elogio de sus profesores, se sentía como una traición, un paso más en un camino que no había elegido pero que estaba obligado a recorrer. Los años pasaron, solidificando sus nuevas identidades. Clara se graduó y se enfrentó a la dura realidad del mundo del arte. Rechazó el camino comercial, aferrándose a una integridad artística que la mantenía pobre pero fiel a sí misma. Tuvo algunas relaciones, hombres que se sentían atraídos por su pasión y su misterio, pero que inevitablemente chocaban contra una barrera invisible. Ella no sabía cómo explicarles que una parte de su corazón seguía en un pueblo de Castilla, esperando una explicación que nunca llegó. Se acostumbró a la soledad, la convirtió en su compañera de estudio, en la musa silenciosa de sus cuadros más melancólicos. Sus amigos, como Sofía, la veían luchar y la admiraban por su fuerza, sin saber que esa fuerza era en realidad una cicatriz muy profunda. Javier regresó a España no como el joven soñador que se fue, sino como un empresario calculador. Fundó su empresa tecnológica con el respaldo de su padre, y su éxito fue meteórico. Se movía en círculos de poder donde las emociones eran una debilidad, y las relaciones, transacciones.
Aprendió a llevar la máscara del control absoluto, a hablar de cifras y proyecciones, con una frialdad que impresionaba a sus competidores. Se compró apartamentos de lujo, coches de alta gama, y todo aquello que el dinero podía ofrecer, pero vivía en ellos como un fantasma. Su socio, Marcos, era la persona más cercana a un amigo que tenía, pero incluso él solo conocía la versión oficial. Un antiguo amor de juventud que no había funcionado. La verdad era un santuario prohibido en su interior. La injusticia emocional de su separación se manifestaba en sus rutinas diarias. Clara encontraba belleza en las cosas pequeñas y rotas, en las grietas del asfalto o en la luz que se filtraba por una ventana sucia, porque sentía que su propia vida estaba compuesta de fragmentos. Se negaba a sí misma el éxito fácil, como si inconscientemente creyera que no lo merecía tras haber sido descartada tan fácilmente. El recuerdo del abandono había envenenado su autoestima de una forma sutil pero persistente. Por su parte, Javier se rodeaba de perfección y eficiencia, como si quisiera compensar el caos que sentía por dentro. Odiaba los imprevistos, las emociones descontroladas, porque le recordaban la impotencia que sintió a los 18 años, cuando tuvo que elegir entre el amor y la seguridad de la mujer que amaba. El silencio entre ellos se convirtió en un personaje más de esta historia, un silencio denso, pesado, lleno de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Durante los primeros años, Clara fantaseó con que él volvería, que aparecería en su puerta con una explicación lógica que lo arreglaría todo. Con el tiempo, esa esperanza se transformó en un resentimiento sordo. Javier, en cambio, vivía el silencio como una penitencia. A menudo, mientras conducía solo por la noche por las autopistas de Madrid, sentía el impulso de buscarla, de encontrar su número y llamarla. Pero el miedo y la culpa siempre ganaban la batalla. ¿Qué podría decirle después de tanto tiempo? ¿Cómo podía justificar 15 años de una mentira que había destrozado 2 vidas? El silencio era más seguro, aunque lo estuviera matando lentamente. Así, sus vidas continuaron en una especie de estancamiento emocional. Clara pintaba el amor pero no se permitía vivirlo. Javier construía un imperio pero se sentía en la bancarrota afectiva. Ambos habían seguido adelante, como el mundo esperaba de ellos, pero ninguno había avanzado realmente. Estaban atrapados en un bucle de nostalgia y arrepentimiento, anclados a un pasado que se negaban a confrontar. Eran 2 extraños que compartían la misma herida, viviendo en la misma ciudad pero separados por un abismo de secretos y malentendidos. No sabían que el destino, cansado de su inmovilismo, estaba a punto de forzar una colisión, una que ocurriría en el lugar más inesperado, y de la forma más humillante posible, demostrando que ninguna mentira, por bien guardada que esté, dura para siempre. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro para Clara, con el sabor amargo de un café barato, y la ansiedad de las facturas pendientes. Se había obligado a sí misma a visitar la cafetería de la prestigiosa Galería Hoffman, un lugar que su amiga Sofía le había recomendado para hacer contactos. El ambiente era sofocante, lleno de gente que parecía no tener que mirar nunca el precio de nada. Clara se sentía como una impostora, con su ropa de segunda mano y su portafolio gastado. Pidió solo un café, intentando que su presencia se prolongara lo suficiente como para parecer que pertenecía a ese mundo. Cada minuto que pasaba aumentaba su sensación de invisibilidad, sin saber que en ese mismo lugar, el fantasma más persistente de su pasado, estaba a punto de materializarse de la forma más inesperada y brutal. Estaba a punto de rendirse y marcharse cuando sus ojos se cruzaron con una figura sentada en un reservado. Al principio, su cerebro se negó a procesar la información. Era un hombre más alto, más ancho de hombros, con un traje que probablemente costaba más que su alquiler de un año. Pero eran sus ojos. Los mismos ojos oscuros e intensos, que habían protagonizado sus sueños y pesadillas durante 15 años. Era Javier. No el joven de 18 años que le prometió un futuro en los campos de girasoles, sino un hombre de negocios, rodeado de ejecutivos que asentían a cada una de sus palabras. El aire se le escapó de los pulmones. Se sintió paralizada, atrapada entre el impulso de huir y la morbosa curiosidad de observar la vida que él había construido sobre las ruinas de la suya. Con el corazón martilleando en su pecho se dirigió al mostrador, desesperada por pagar y desaparecer antes de que él pudiera verla. Quería evitar a toda costa el reconocimiento, la lástima o, peor aún, la indiferencia en su mirada. Le entregó su tarjeta al camarero con mano temblorosa. El hombre la pasó por el lector una vez, y luego otra. Levantó la vista, su expresión, una mezcla de impaciencia y disculpa. Lo siento, señorita, pero la tarjeta ha sido rechazada. En ese instante, el mundo de Clara se encogió hasta reducirse a ese mostrador, a esa frase humillante.
El murmullo de la cafetería pareció desvanecerse, y sintió como si un foco la estuviera iluminando, exponiendo su fracaso, su precariedad, justo allí, a pocos metros del hombre que la había abandonado por un futuro supuestamente brillante. Fue entonces cuando Javier levantó la vista, probablemente alertado por la breve interrupción en el servicio. Sus ojos barrieron el local y se detuvieron en ella. El reconocimiento fue instantáneo, un golpe eléctrico que pareció cruzar la sala. Vio la vergüenza en el rostro de Clara, la tarjeta en la mano del camarero, y comprendió la situación en una fracción de segundo. Sin dudarlo, se levantó de su mesa, interrumpiendo una conversación que seguramente valía millones. Se acercó al mostrador con una calma que contrastaba con el caos interior de Clara. Sin mirarla directamente, le entregó su propia tarjeta al camarero. Su voz, ahora más grave y autoritaria que en sus recuerdos, resonó con una claridad cortante. «Cárguelo a mi cuenta». El gesto fue tan rápido y eficiente que a Clara no le dio tiempo a protestar. Pero no terminó ahí. Después de que el pago fue procesado, Javier no regresó a su mesa. Se giró hacia ella, y por primera vez en 15 años, sus miradas se encontraron sin filtros. El tiempo pareció detenerse. En sus ojos, Clara no vio arrogancia ni lástima, sino algo mucho más complejo. Una mezcla de dolor, anhelo, y una urgencia que no pudo descifrar. La tensión entre ellos era tan palpable que podía cortarse. Y entonces, rompiendo un silencio que había durado más de una década, pronunció 5 palabras que lo cambiarían todo. Una invitación que era a la vez una orden y una súplica desesperada. «Y siéntate conmigo». Su orgullo le gritaba que se negara, que huyera, pero la promesa de una respuesta, de un porqué, después de tantos años de agonía, era demasiado fuerte para resistirse. El camino hacia su mesa pareció durar una eternidad. Clara sentía las miradas de los socios de Javier, que observaban la escena con una mezcla de confusión y curiosidad. Con un gesto seco, él los despidió, dejándolos solos en un oasis de silencio en medio del bullicio de la cafetería. Se sentaron uno frente al otro, la elegante mesa de mármol sirviendo como una fría barrera entre dos mundos que habían divergido drásticamente. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas, de reproches acumulados, y de la innegable presencia de un sentimiento que, a pesar de todo, se negaba a morir. En la mirada de Javier, Clara ya no veía al traidor que había imaginado durante años, sino a un hombre que parecía tan atrapado y atormentado como ella. La fachada de éxito y control se agrietaba, revelando al joven que había perdido hacía mucho tiempo. Esa primera conversación fue torpe, llena de frases vacías que apenas lograban arañar la superficie de 15 años de silencio. Hablaron del tiempo, de Madrid, de generalidades que no significaban nada. Sin embargo, bajo esa banalidad, se estaba librando una batalla silenciosa. Cada pausa, cada mirada, cada gesto, estaba cargado de historia. Ese encuentro, provocado por la más mundana y humillante de las situaciones, había abierto una fisura en el muro que ambos habían construido alrededor de su pasado. Para Clara, la herida del abandono comenzaba a transformarse en una pregunta que exigía una respuesta. Para Javier, la culpa, mantenida a raya durante tanto tiempo, emergía con una fuerza incontenible. Ninguno de los dos lo sabía en ese momento, pero la verdad, oculta durante 3 lustros, acababa de encontrar su punto de quiebre. Tras esa primera y tensa conversación en la cafetería, se despidieron con una torpeza que delataba la enormidad de todo lo que quedaba por decir. Cada uno regresó a su mundo, pero el encuentro había actuado como una piedra arrojada a un lago en calma, cuyas ondas expansivas comenzaban a alterar la superficie de sus vidas. Clara volvió a su estudio, pero por primera vez en años no pudo pintar. El rostro de Javier, marcado por una madurez y una melancolía que no recordaba, se superponía al lienzo en blanco. Para él, el viaje de vuelta a su oficina en el rascacielos fue un tormento. La imagen de la tarjeta de crédito rechazada de Clara era un símbolo brutal de las consecuencias de sus actos. Un recordatorio de que mientras él construía un imperio, ella luchaba por sobrevivir. La frágil paz que ambos habían alcanzado se había hecho añicos en un instante. Días después se encontraron de nuevo. La iniciativa fue de él, a través de un mensaje de texto tan formal como el que podría enviar a un socio de negocios, pero cuya intención era inconfundiblemente personal. Eligieron un lugar neutral, un banco en el Parque del Retiro, lejos de miradas curiosas. La conversación fluyó con más naturalidad, aunque cada palabra parecía cuidadosamente sopesada. Hablaron de sus carreras, de los caminos que habían tomado. Él le preguntó por su arte con un interés genuino que la desarmó. Fue en esa conversación cuando Javier, casi sin darse cuenta, dejó caer la primera pieza del rompecabezas.
Hablando de sus estudios en el extranjero, mencionó de pasada el férreo control que su padre ejercía sobre sus decisiones en aquella época. Mi padre siempre tuvo un plan para mí, cada paso estaba calculado. Esa frase, aparentemente trivial, se clavó en la mente de Clara. Esa noche, Clara no pudo dormir. La mención del padre de Javier había abierto una nueva línea de investigación en su mente. Se lo comentó a Sofía al día siguiente, esperando que su amiga la ayudara a desestimarlo. Es obvio, Clara. Está buscando a quién culpar, sentenció Sofía con su cinismo habitual. Pero para Clara, no era tan simple. Recordaba perfectamente al señor Velasco, un hombre de mirada gélida y apretón de manos de acero, que nunca la había considerado más que un capricho adolescente de su hijo. Recordaba la tensión en el aire cada vez que él estaba cerca. Por primera vez en 15 años, la narrativa que se había contado a sí misma, la de un joven ambicioso que la había descartado por un futuro mejor, comenzó a tambalearse. ¿Y si Javier no había sido el único arquitecto de su dolor? La duda, una vez plantada, empezó a crecer con una fuerza imparable. Mientras tanto, Javier vivía su propio infierno. El reencuentro con Clara había reabierto heridas que creía cicatrizadas. Marcos, su socio, notó su distracción y su repentino desinterés por un acuerdo multimillonario que estaban a punto de cerrar. ¿Qué te ocurre? Desde que te encontraste con esa chica, no eres el mismo, le espetó con una mezcla de preocupación y reproche. Javier no supo qué responder. ¿Cómo explicarle que ver a Clara, tan orgullosa y frágil a la vez, había hecho que todo su éxito se sintiera hueco y fraudulento? Se dio cuenta de que la mentira que había construido para protegerla, se había convertido en su propia prisión. La culpa ya no era un murmullo sordo en el fondo de su mente, sino un grito ensordecedor que exigía ser escuchado. Tenía que contarle la verdad, aunque eso significara perderla para siempre. La siguiente conversación fue por teléfono. Clara, incapaz de sacudirse sus sospechas, lo llamó. Su voz era firme, despojada de la vulnerabilidad de sus encuentros anteriores. Fue directa al grano. Javier, la carta. La he leído 1000 veces en 15 años. Esas palabras no eran tuyas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio tan denso que Clara pudo sentir el peso de la lucha interna de Javier. Finalmente, él exhaló un suspiro tembloroso, el sonido de una rendición. Tienes razón, admitió con una voz apenas audible. No eran solo mías. Mi padre. Él me ayudó a escribirla. Me dijo que era la única manera de que me dejaras ir, de que siguieras adelante. No era la confesión completa, pero fue suficiente. La confirmación de que hubo una tercera persona involucrada lo cambió todo, transformando el relato de un abandono en el de una posible conspiración. Este nuevo fragmento de verdad los llevó a un territorio más íntimo. Se vieron de nuevo, esta vez para caminar sin rumbo por las calles del Madrid de los Austrias, un laberinto de adoquines y edificios antiguos que parecía más acorde con el peso de su historia. A medida que caminaban, las capas de formalidad se desprendían. Recordaron anécdotas de su adolescencia, rieron por primera vez y, en un momento, sus manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue breve, pero la descarga eléctrica fue tan intensa como en su primer beso. El narrador de esta historia podría señalar ese preciso instante como el momento en que ambos se dieron cuenta de que, bajo las capas de dolor y resentimiento, la conexión seguía intacta, viva y peligrosamente poderosa. Ya no eran dos extraños tratando de entender el pasado, sino dos personas recordando por qué se habían enamorado. La caminata terminó frente al Palacio Real, con la noche cayendo sobre Madrid. La atmósfera entre ellos había cambiado. La tensión ya no era de incomodidad, sino de anticipación. Se miraron, y en los ojos del otro vieron el reflejo de su propia alma rota, y la esperanza desesperada de poder repararla. Fue Javier quien rompió el silencio, su voz grave y cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Clara, esto no es ni la mitad de la historia. Hay mucho más que no sabes, cosas que te mereces entender. La invitó a su apartamento para el día siguiente, prometiéndole la verdad completa, sin filtros ni omisiones. La invitación no era una propuesta, sino un emplazamiento. Ambos sabían que esa sería la conversación final, la que los liberaría o los destruiría por completo. La cascada de revelaciones los había llevado al borde del precipicio. El apartamento de Javier era exactamente como Clara lo había imaginado, un espacio enorme y minimalista en lo alto de un rascacielos, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de un Madrid que se sentía ajeno y distante. Cada mueble era una pieza de diseño, cada superficie brillaba con una limpieza impersonal. Era la materialización del éxito, pero carecía de alma, de calor, de vida. Era una jaula de oro.
Se sentaron en un sofá de cuero blanco, separados por una distancia que parecía insalvable. El silencio era denso, cargado de la expectativa de una verdad que había tardado 15 años en llegar. Clara sentía el latido de su corazón en la garganta, consciente de que las palabras que se pronunciaran en esa sala definirían el resto de su vida. No había vuelta atrás, ambos lo sabían. La hora de la verdad por fin había llegado. Javier fue el primero en hablar, pero su voz carecía del aplomo y la autoridad que Clara había presenciado en la cafetería. Era la voz de un hombre desarmado, vulnerable, casi la del chaval de 18 años que recordaba. No la miraba a los ojos, sino que fijaba la vista en un punto indefinido de la ciudad iluminada. Mi padre, comenzó, y esa simple frase pareció costarle un esfuerzo sobrehumano. Mi padre tenía un plan para mí desde el día que nací. La universidad en el extranjero, la empresa familiar, mi futuro, todo estaba trazado. Y en ese plan no había espacio para imprevistos. No había espacio para ti. Clara sintió una punzada de ira, la vieja herida reabriéndose. Pero la forma en que lo dijo, con un tono de derrota y no de orgullo, la obligó a seguir escuchando, a esperar la pieza que faltaba en aquel doloroso rompecabezas. Él sabía lo nuestro, continuó Javier, su voz ahora un susurro ronco, vio que era serio, que no eras un capricho de verano, y eso lo aterrorizó. Te veía como una amenaza para su legado. Hizo una pausa, tragando saliva como si las palabras le quemaran. Una tarde, poco antes de irme, me sentó en su despacho, fue directo. Me dio a elegir. Clara contuvo la respiración. O te dejaba. Escribía esa carta y me marchaba a Estados Unidos sin mirar atrás, cortando todo contacto, o él se encargaría personalmente de que tu familia lo perdiera todo. El pequeño negocio de tu padre dependía de un contrato con una de sus empresas subsidiarias. No era una amenaza, Clara. Era una sentencia. Me dio un ultimátum. Tu corazón o el futuro de tu familia. Tuve que elegir. La revelación cayó en la habitación con el peso de una losa. Para que no quedara ninguna duda, para que Clara no pensara que era una excusa fabricada después de tantos años, Javier se levantó y se dirigió a una caja fuerte oculta tras un cuadro abstracto. Sacó un sobre viejo y amarillento, volvió a sentarse a su lado y se lo entregó. Las manos de Clara temblaban al tomarlo. Dentro había una única hoja de papel, una carta escrita con la caligrafía autoritaria de su padre. No era una carta personal, sino un documento casi legal, un contrato brutal, que detallaba los términos del acuerdo entre padre e hijo, estipulaba las consecuencias si Javier rompía su silencio, o intentaba contactarla. Era la prueba irrefutable y fría de un chantaje que había destrozado 2 vidas. La verdad ya no era una sospecha. Era un trozo de papel que olía a tiempo y a crueldad. Mientras Clara leía, el mundo que había construido sobre la base de su abandono se desmoronaba. Cada año de resentimiento, cada noche de insomnio, cada pincelada de dolor en sus lienzos, todo se reconfiguraba bajo una nueva y terrible luz. No había sido abandonada por ambición, sino sacrificada en un altar de poder y control familiar. El dolor no desapareció, pero se transformó. La ira hacia Javier se desvió, convirtiéndose en una furia sorda hacia el hombre que había jugado a ser Dios con sus vidas. Levantó la vista del papel, sus ojos llenos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una comprensión abrumadora. Vio a Javier, y por primera vez en 15 años, no vio al hombre que le rompió el corazón, sino a la otra víctima de aquella tragedia silenciosa. Él la observaba, su rostro una máscara de angustia, esperando su veredicto. Cada día de estos 15 años he vivido con esto, confesó, la voz rota. Cada éxito, cada millón ganado, se sentía como una traición. Construí este imperio sobre la mentira que te conté, y es la estructura más vacía que puedas imaginar. Te protegí de la única forma que un chaval asustado de 18 años supo hacerlo, y fue el mayor error de mi vida. Porque te salvé de la ruina económica, pero te condené a una herida que yo mismo provoqué. Y me condené a vivir sin la única parte de mi vida que alguna vez fue real. Su confesión fue total, una rendición incondicional que derribó la última de sus defensas, dejando al descubierto el núcleo de su arrepentimiento. Clara dejó caer la carta al suelo. El sonido del papel contra la alfombra fue el único ruido en la habitación. Se acercó a él, acortando la distancia que los había separado durante 1 década y media. No hubo palabras, no eran necesarias. Puso una mano en su mejilla, y el contacto fue como cerrar un circuito que había estado abierto demasiado tiempo. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto como un hombre sediento que encuentra agua. Y entonces, se besaron. No fue un beso de pasión arrebatada, sino de reconocimiento, de alivio. Fue un beso que sanaba, que unía las 2 mitades de una misma historia rota.
En ese instante, bajo la mirada de un Madrid indiferente, dos almas que habían vivido en el exilio durante 15 años, por fin, encontraron el camino de vuelta a casa. Aquel beso no fue un final, sino el verdadero punto de partida. En el silencio que siguió, suspendidos en el aire de aquel apartamento impersonal, Clara y Javier no encontraron la pasión febril de dos amantes reencontrados, sino la calma profunda de dos supervivientes que por fin llegaban a tierra firme. Los fantasmas que los habían atormentado durante 15 años, la culpa, el resentimiento, la duda sobre su propio valor, se disolvieron en esa atmósfera de honestidad brutal. Ya no eran el millonario y la artista fracasada, ni el traidor y la víctima. Eran, simplemente, Clara y Javier, dos personas despojadas de sus armaduras, mirándose a los ojos con la vulnerabilidad de quienes lo han perdido todo, y por ello, ya no tienen nada que temer. En ese momento, comprendieron que el futuro no consistía en recuperar el pasado, sino en tener el valor de construir uno nuevo, libre de secretos. Días después, Javier hizo lo que debió haber hecho 15 años atrás. Se enfrentó a su padre. No fue una confrontación explosiva ni un drama familiar cargado de gritos y reproches. Fue un acto de una quietud devastadora. En el mismo despacho donde se había sellado su destino, Javier le comunicó a su padre, con una voz serena pero inquebrantable, que su vida a partir de ese instante, le pertenecía solo a él. No le pidió perdón ni buscó su aprobación. Simplemente, le informó de que el control había terminado. La reacción de su padre fue una mezcla de incredulidad y furia contenida, pero por primera vez, sus amenazas no surtieron efecto. Javier ya no era aquel joven asustado de 18 años. La verdad le había devuelto el poder sobre sí mismo, y al salir de aquel despacho, sintió como si se quitara de encima un peso que llevaba cargando toda su vida. Para Clara, la verdad fue como una inundación de luz en una habitación que había permanecido a oscuras durante demasiado tiempo. El conocimiento de que no había sido abandonada por falta de amor, sino como resultado de un sacrificio terrible, reconfiguró por completo la percepción que tenía de sí misma. La herida que había envenenado su autoestima y limitado su arte comenzó a cicatrizar. Volvió a su estudio, pero esta vez, los lienzos no se llenaron de melancolía ni de rabia contenida. Sus pinceladas se volvieron audaces, vibrantes, llenas de una energía y una esperanza que creía perdidas para siempre. Su arte floreció de una manera espectacular, no porque Javier hubiera vuelto a su vida, sino porque ella, finalmente se había recuperado a sí misma. La musa ya no era el dolor, sino la liberación. No intentaron recuperar el tiempo perdido, sabían que era imposible. En su lugar, se dedicaron a construir algo nuevo sobre los cimientos de su amor de juventud, pero con la sabiduría y las cicatrices de la edad adulta. Javier empezó a pasar tiempo en el caótico estudio de Clara, no como un mecenas, sino como un admirador genuino, fascinado por el mundo que ella creaba con sus manos. A su vez, Clara entró en el universo corporativo de Javier, no como una intrusa, sino como su ancla, recordándole la importancia de lo tangible y lo real en medio de cifras y proyecciones. Aprendieron a navegar sus dos mundos, no fusionándolos, sino construyendo un puente sólido entre ellos, basado en un respeto mutuo por las personas en las que se habían convertido durante su larga separación. Meses más tarde, en un viaje que ambos necesitaban sin saberlo, regresaron a su pueblo en Castilla. Caminaron por las mismas orillas del río donde habían compartido secretos, y por los mismos campos de girasoles donde se habían prometido un futuro. Pero ya no había dolor en esos recuerdos. El paisaje que durante años había sido un recordatorio de la pérdida, se transformó en el testigo silencioso de su resiliencia. Miraron el pasado, no con nostalgia ni arrepentimiento, sino con una profunda comprensión y una paz que solo llega con el cierre verdadero. No estaban allí para revivir lo que fueron, sino para honrar el camino que los había traído de vuelta, más fuertes y más conscientes. Fue el acto final de sanación, el momento en que el círculo, por fin se cerró por completo. Su historia no tuvo un vivieron felices para siempre de cuento de hadas, sino algo mucho más real y valioso, la elección consciente de perdonar, sanar y amarse con una honestidad absoluta. Javier no abandonó su imperio, pero aprendió a dirigirlo con un propósito que iba más allá del dinero. Clara alcanzó el reconocimiento como artista, no por la ayuda de Javier, sino por el poder de un talento finalmente liberado. Juntos, demostraron que algunas conexiones son tan profundas que ni el tiempo, ni la distancia, ni las mentiras más crueles pueden romperlas. Su amor no había muerto en aquella fría carta de despedida, simplemente había estado esperando, durante 15 largos años, a que la verdad le diera permiso para volver a respirar.
Si crees que ninguna verdad debe permanecer oculta, y que la búsqueda de la redención es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre historias que merecen ser contadas. Gracias por escuchar. La historia de Clara y Javier no se convirtió en un cuento de hadas con un final feliz. Se transformó en algo mucho más poderoso. Un legado sobre la resiliencia del amor verdadero. Su reencuentro no borró los 15 años de dolor, sino que los resignificó. Las cicatrices se convirtieron en el mapa de un camino de vuelta, que ambos tuvieron que recorrer, primero por separado y luego juntos. Para su círculo más íntimo, su historia dejó de ser una tragedia de juventud, para convertirse en un silencioso testimonio de que algunas conexiones son tan fundamentales que trascienden el tiempo y el error humano. No recuperaron el amor inocente de los 18 años. Forjaron uno nuevo, más profundo y consciente, un amor adulto que había mirado de frente a la traición y a la pérdida, y había elegido, a pesar de todo, el perdón y la reconstrucción. Para quienes los rodeaban, el renacimiento de esta historia fue una lección de humildad y esperanza. Sofía, la amiga cínica y protectora, vio en ellos la prueba viviente de que, a veces, el corazón tiene razones que la lógica no puede ni debe combatir. Su escepticismo se transformó en una admiración profunda. Marcos, el socio pragmático, descubrió una nueva dimensión en Javier, la de un hombre capaz de anteponer su integridad emocional a su imperio, ganándose un respeto que iba más allá de lo profesional. En su pueblo natal, los viejos murmullos se extinguieron, reemplazados por un silencio respetuoso. La comunidad que los vio crecer y separarse ahora, era testigo de un cierre que parecía imposible. Una especie de justicia poética, que devolvía el equilibrio a una historia que había quedado trágicamente suspendida en el tiempo. Individualmente la verdad los catapultó hacia sus verdaderos destinos. El arte de Clara explotó con una fuerza y una honestidad que finalmente le abrieron las puertas de las galerías más importantes. Su primera gran exposición en solitario, titulada La memoria de los girasoles, fue un éxito rotundo, no solo por su técnica, sino por la abrumadora verdad emocional que cada lienzo destilaba. Ya no pintaba desde la herida, sino desde la sanación. Javier, por su parte, redefinió su concepto de éxito. Creó una fundación para apoyar a jóvenes talentos de entornos humildes, un acto que era a la vez un homenaje a Clara, y una forma de enmendar el daño que su apellido casi le causa. Su imperio dejó de ser una jaula de oro para convertirse en una herramienta con un propósito más humano. Su viaje nos enseña que el tiempo por sí solo no cura todas las heridas. A veces, solo las entierra bajo capas de resignación y silencio. La verdadera sanación solo llega cuando nos atrevemos a excavar, a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. La historia de Clara y Javier es un poderoso recordatorio de que el amor no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de sobrevivir a ellos. Demuestra que una mentira puede detener una vida, pero no puede matar un sentimiento que es auténtico. Porque, como su historia nos ha mostrado de la manera más contundente, hay amores que no mueren, solo esperan pacientemente la verdad para poder por fin volver a respirar. Si crees que ninguna verdad debe permanecer oculta, y que la búsqueda de la redención es fundamental, por favor comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre historias que merecen ser contadas. Gracias por escuchar.